estamos de vuelta. Aquí sigue la W en Digital. Óigame, Andrea, ¿usted ha estado en cavernas? Estuve en una, pero no tan profunda como la que usted relataba, que uno tiene que empezar a pasearse como una serpiente, porque si no, no cabe. Es imposible que usted pueda cruzar esa línea, porque es que le digo, me da un poquito como de claustrofobia, pero el plan lo disfruto mucho. Y si hay alguien más, de quedar ahí. Sí, pero entre gritos, la recocha, la risa, lo hago. Si me motivan, lo hago. Me pasó en unas cavernas cerca de San Gil, en Santander. Uy. Entonces, uno además se tiene que poner el casco porque un cabezazo y queda usted ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, el casco, la luz, la vaina, la linterna. Y efectivamente el orificio que había era chiquitico, que uno dice, yo por ahí no quepo. Lo interesante es que uno siempre cabe, Andrea. Uno cabe, otra cosa es que uno cree que uno no cabe. Pero entonces usted le dicen, métase primero de brazos, y empieza y luego... y tiene que hacer literal así, o si no, no pasa. Se mueve con el cuerpo, se empuja con los pies y sale al otro lado. Y cuando usted sale al otro lado, es una catedral de verdad lo que la espera, con las estalactitas colgando, así gigantescas, inmensas, y esos habitantes de las cuevas de los que nos estaba hablando ahorita el representante navastalero, los murciélagos, que uno no sabe cómo llegan hasta ahí, pero ahí están. Oiga, y le pasan así. Sí, si usted no se psicosea, nunca se le no pasa nada. Exactamente, nunca se le estrella. ¿Y a usted le tocó tirarse al vacío? De esas que hay como unos pozos en esas cavernas que usted tiene que confiar y ya. Yo no lo recordaba, creo que esas fue en las de Tolú Viejo, ahí muy cerca a Tolú, antecitos de Tolú, en donde en algún momento el guía le dice a usted, láncese. Ay, es que esa parte me da miedo. Claro, pero el tipo además antes, todo es trabajo psicológico, antes le ha dicho apague la linterna, entonces uno apaga la linterna, y entonces va a dar 3 pasos y salta. Y usted salta y ¡plosh! Sí. Cae en un lago subterráneo. Pero es que usted no, o sea, tiene que confiar plenamente en su guía y usted no sabe qué tan profundo es eso. Obviamente no le va a pasar nada, pero es como la sensación de la incertidumbre de qué va a pasar después. Correcto. Pero es apasionante. Es apasionante. Pues bueno, hay un proyecto y yo quiero que usted me explique bien, Andrea, en qué consiste. Un proyecto que está en este momento ya para conciliación en el Congreso. Y se trata de una iniciativa que busca la protección de cuevas, cavernas, grutas, etcétera, en Colombia. Sí, pues mire, es el proyecto de ley número 643 de 2021 en Cámara y 218 de 2020 de Senado, que tiene ese nombre. Proteger el patrimonio espeleológico en estos ecosistemas. ¿Y por qué razón? Porque es que en Colombia hay cerca de 300 cavernas que muchas veces están pues expuestos al público, algunas veces no son tan conocidos, pero ¿qué pasaría donde lleguen otras personas y simplemente empiecen a dañar esos ecosistemas que hay ahí? Usted lo mencionaba, en el departamento de Santander, en San Andrés, en el departamento de Huila. Entonces este proyecto busca esa conservación. Ha tenido algunos tropiezos. Usted sabe que incluso Paola escribió algo sobre esa oposición del Ministerio de Minas a esta iniciativa. ¿Qué? Porque también le preocupaba el tema del uso comercial, ¿no? De algunos de estos sitios. Sí, pues queremos adentrarnos en la iniciativa, entender en qué punto se encuentra y sobre todo por qué es importante proteger nuestro patrimonio espeleológico. Representante de la Cámara, Iván Agudelo, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Hola, bueno, senador perdóneme. Unos días más. Sí, es que... Senador por unos días más, que ya es nuestro último periodo. Ahora en el Senado, dejando este proyecto tan importante ya al puertas de la conciliación que será el próximo martes. Hoy el representante Lulú y también la ponente, la doctora Adriana Gómez, muy pendientes de que sea anunciado, porque ya radicamos la ponencia, de que ahorita lo anuncien para el martes ser ya aprobado, tanto en Cámara como en Senado. Permítame, yo me quiero devolver un poco en la historia. Me gusta hablar un poco de la historia, porque yo también recuperé la enseñanza de la historia en el Congreso de la República. Aquí llevamos 29 años en enseñar historia. Y es que me voy a remontar, no me haga las cuentas, pero me voy a remontar a cuando hace muchos años tomábamos el tren en Medellín, nos bajábamos en la estación Virginias, caminábamos por unas montañas divinas, dormíamos al lado de una quebrada preciosa y luego caminábamos otra vez y llegamos a las cavernas del Nus. Nunca se nos olvida una mujer que las cuidaba, Blanquita. Inclusive aprovechamos para tomar allá chicha en esa época y entrábamos, como ustedes decían, a las cavernas de los guácharos, veíamos los murciélagos que ahí estamos viendo en pantalla.
y la verdad es apasionante. Con el paso del tiempo, un gran periodista, que yo hoy le quiero hacer un reconocimiento a los periodistas. Primero, el periodismo científico de Nicolás Bustamante, que él hizo eso que ustedes están mostrando ahí, Colombia Subterránea, con unos científicos que hay que hacerles ese gran reconocimiento, pero también, lo decías ahorita, a Paola. Paola nos ayudó y nos impulsó demasiado cuando estábamos viendo una serie de dificultades que son normales en todo el tránsito y en la construcción de un proyecto de ley, pero hoy, a feliz término, gracias al doctor Lurduy, a toda la Cámara, a todo el Senado, porque ha sido aprobado en 4 debates por unanimidad, vamos a proteger nuestro patrimonio. Solo, te digo, a manera de información, solo en el Peñón, el departamento de Santander es riquísimo, más de 1.900 cavernas. Nosotros tenemos la gran posibilidad de construir ese inventario y proteger nuestro patrimonio, a la comunidad científica, académica e internacional que nos acompañaron, y me siento muy orgulloso de ser el autor de este otro proyecto, donde aporta temas de ciencia, de historia, cantidad de cementerios que se encontraban allí, y la gran riqueza acuífera que tenemos es impresionante. Por eso es muy importante que ya hoy el gobierno le haya dado este apoyo. Hablemos de proteger este patrimonio. ¿Por qué razón? Bueno, primero que todo, nosotros no somos muy conscientes, en términos generales, de esa riqueza que tenemos, que tiene tanto de atractivo turístico como geológico. Pero, ¿por qué razón protegerlo? ¿Por qué hay que cuidar estas cuevas, estas cavernas? ¿Por qué hay que cuidar todas estas formaciones subterráneas que no vemos, pero que son importantes? Primero, en Colombia hemos protegido mucho los páramos, pero no protegíamos lo que no vemos. Yo siempre me gusta utilizar mucho una frase del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Esto es esencial y lo queremos hacer visible a los ojos, porque hay una gran cantidad de, como se denomina, por ejemplo, espeleoturismo. Ahorita lo decía tu compañera, no se cuida, no se protege. Eso es solamente una parte, pero como te decía, la gran riqueza acuífera en materia de ciencia, de investigación, y es fundamental las grandes riquezas que tenemos en nuestra Colombia subterránea. En muchas partes del mundo era impresionante cuando teníamos esas dificultades, cómo gran cantidad de agremiaciones científicas internacionales nos acompañaban. Permítame reiterar, los acuíferos, algunos estudios dicen que más del 70% del agua, imagínate, del agua está en nuestra Colombia subterránea, en 1.142.000 kilómetros cuadrados que tiene Colombia, con 2 mares, y tenemos una gran posibilidad en nuestra Colombia subterránea, en ese patrimonio espeleológico. Hay términos que son difíciles y complejos, y trataremos de ponerlos obviamente en términos más digeribles, porque son términos realmente a veces difíciles, claro, técnicamente. Sí, senador, permítame porque, bueno, usted nos dio el contexto de cómo nació esta iniciativa que ya pasó en su último debate. Está en la cuerda floja porque aún estábamos pendientes de que alcance el tiempo, porque quedaba pendiente la conciliación. Y muchas voces en el Congreso, Juan Pablo, empezaron a decir, no, es que Lorduy, César Lorduy era uno de los que estaba ahí haciendo como roña para que no pasara el proyecto. Queremos saber si esto fue cierto o no, porque estaba ahí como en vilo esta conciliación de este proyecto de ley para proteger estas cuevas y cavernas en nuestro país. Representante César Lorduy, ¿por qué lo estaban señalando? Buenas tardes. Activemos su micrófono, por favor. Está ahí conectado, pero no lo estamos escuchando. ¿Representante? Uy, se nos está cortando. A ver, intentémoslo otra vez. Representante. No, se salió, se desconectó. Bueno. Vamos a ver si vuelve y entra. ¿Listo? Bien. Pero entonces, senador, ¿usted nos puede aclarar por qué estaba en vilo ese proyecto de ley y quiénes estaban haciendo como roña para que no llegara a esa conciliación que finalmente se acabó de dar? Y ya vamos a mostrar también esa imagen del anuncio de la conciliación. Sí, hubo unas amenazas con un concepto del Ministerio de Minas y directamente allí fue Lorduy. Eso, ahí está. Representante Lorduy, buenas. Hola, sí, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, representante? ¿Cómo está? Bien, súper chévere. ¿Está en una caverna o qué? Porque la señal está complicada.
Bueno, representante, ya que lo escuchamos bien, queremos saber qué pasó, porque le estaban señalando que usted era el que estaba impidiendo que pasara a conciliación este proyecto de ley tan importante. No, Adriana, no, al contrario, tan lejos de la realidad. Primero un saludo especial al senador Agudelo, a ustedes. Ya estoy en la plenaria, pero aquí estamos. Yo no he tenido nada que ver con este proyecto distinto de haber hecho una pregunta. Me acuerdo que en la ponencia de la doctora Adriana le pregunté simple y llanamente si el proyecto había sido objeto de socialización, concertación con el Ministerio de Minas y con el Ministerio de Comercio y Turismo, fundamentalmente por dos cosas. La primera, porque además de todo lo que se han dicho con relación a las cavernas, allí también hay minas. Y precisamente con el objeto de garantizar esa protección, pues también había que hacer concordancia con la explotación minera que pudiera haber en este tipo de sitios. Y lo segundo, porque como yo soy un caribeño, pues no puedo ignorar que ese tipo de cavernas también existe en el mar. Y por alguna característica que todavía no logro explicar, pero que de alguna manera u otra lo mencionaba el doctor Navas antes de que comenzáramos con esta parte, pues siempre se nos olvida que existe el mar. Y entonces en el proyecto, de manera inicial, pues yo no veía esa parte, pero después la doctora Adriana, con toda la atención del mundo, me explicó que efectivamente esos dos puntos, objeto de mi inquietud, estaban en el proyecto. Y hasta ahí. Posteriormente tuve oportunidad de hacer mi informe semanal que siempre hago y expresé que ese era uno de los proyectos en mis 4 años en el Congreso que yo había leído con más carga científica, incluyendo obviamente el gran aporte del reporte que sirvió de base para esto, como lo acaba de decir el doctor Agudelo, del periodista Nicolás, que obviamente es deslumbrante después que uno lee esa nota periodística. Anoche, para mi sorpresa, me anunciaron que yo iba a ser uno de los conciliadores de ese proyecto, información que obviamente no resultó concreta. Nombraron solamente a la doctora Adriana. Yo hice la evaluación del trabajo que me correspondía esperando que me nombraran como conciliador y hasta ahora yo puedo dar parte que el proyecto no tiene ningún tipo de problema. Y jamás he sido opositor del mismo, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Pero bueno, representante, siempre se le pegan cosas. Claro, pero venga, representante, desde la perspectiva entonces ya de la conciliación, ¿qué es lo que toca ajustar o cuáles son los puntos que ahora tendrán que buscar ser conciliados en los textos para poder ya entregar, digamos, el texto definitivo que tendría que ser sancionado por el presidente de la República? Creo que no hay ningún tipo de problema. El proyecto puede ser objeto de conciliación. Hoy debe radicarse la ponencia por parte de la doctora Adriana. Se anuncia el proyecto y, como lo dijo el doctor Agudelo, tenemos hasta el martes y seguramente el martes lo vamos a aprobar. Esa es una buena noticia. Quiero volver con el senador Iván Agudelo para preguntarle finalmente el gobierno qué pasó, porque ellos estaban oponiendo. En su momento el Ministerio de Minas sí había sacado observaciones. Y ya a último momento dijeron, bueno, está bien, vamos a apoyarlo, pero cuéntenos qué decidió finalmente el gobierno. Sí, la verdad no entendíamos por qué, si habíamos trabajado conjuntamente con las diferentes instituciones, el gobierno en una parte del informe plantea el archivo del proyecto. Pero tuvimos la comunicación con todos ellos porque es muy importante resaltar, mira, esto tiene aspectos fundamentales en lo geológico, es conservar una memoria geológica del territorio, nos permite conocer mucho todo nuestro territorio, en lo geológico, en lo biológico, toda la biodiversidad que lo que decíamos ahorita poco conocida, albergan peces, insectos, aves, decías, murciélagos, que la gente muchas veces les tiene mucho temor, pero son una enorme riqueza. En lo ambiental, estas especies son responsables de importantes servicios ecosistémicos, como el caso de la diseminación de semillas. Es que esto es muy importante y yo por eso les hago un reconocimiento a ustedes, porque ustedes permiten que la gente conozca la importancia de estos proyectos, y las cavernas albergan, en eso repito, porque yo soy un apasionado por el agua, un tesoro de aguas subterráneas que es muy importante conservar. En lo paleontológico, las cuevas, hay registros fósiles
dignos de los mejores museos del mundo. Es impresionante las bellezas que se encuentran acá. Tenemos una gran defensora como Brigitte. Brigitte me acompaña demasiado, la Academia de Ciencias. Yo tengo hoy el honor de ser el único político en Colombia que hago parte de la Academia de Ciencias. Fuimos creadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso nos apasionan estos temas de ciencia. En lo antropológico hay enormes depósitos de restos ancestrales. Entonces, al ver todo esto, los diálogos con el Ministerio del Medio Ambiente, de Minas y todos ellos, solamente quisieron adicionar, como decía el representante Londoy, que la coexistencia con otras actividades económicas, y estuvimos de acuerdo y no hay ningún problema. Para Colombia, después de aprobar el martes la conciliación, posteriormente la sanción presidencial, es un gran mensaje al mundo, porque son grandes riquezas que tenemos en nuestra Colombia subterránea, gracias al periodismo científico y a periodistas como ustedes que se la han jugado por este tipo de proyectos. Pues senador, vamos a esperar que todo esto se convierta además en un motivo extra para podernos animar a conocer esa riqueza subterránea en nuestro país, porque sin duda hablar de espeleología, hablar de las cuevas, hablar de todos esos escenarios tiene ese carácter histórico, científico que usted nos señala, pero también en un país que quiere promoverse y mostrarse como un epicentro del turismo, ahí hay un atractivo para muchas personas que nos gusta, y me incluyo, meternos a veces bajo tierra para aprender más del lugar en donde vivimos. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros en Sigue la W. Juan Pablo. Sí, representante, cuénteme. No, simplemente quería hacer un símil de lo que significa la caverna en términos de vida. Eso es exactamente igual como si fuera el mangle en el mar o en ciertos tipos de agua. Alrededor de las raíces del mangle se genera vida. En las cavernas se genera vida. Y por eso ambas condiciones deben ser objeto de protección. O sea, representante del Orduy, gracias por estar con nosotros. Y ahorita estábamos hablando con su compañero Germán Navastalero, hablando de Colombia Federal, otro tema que nos queda pendiente con usted. Bienvenido, Colombia Federal. Muchas gracias. En eso están de acuerdo. Senador Agudelo, que esté bien, buena tarde. Muchas gracias, y hoy tengo la oportunidad que me ha entregado Gustavo Petro de liderar su agenda de ciencia y tecnología y desde Antioquia para que Petro sea presidente de los colombianos. Muchas gracias. No nos aguantó la cuñita, nos aguantó. Bueno, Andrea, nosotros mañana tenemos una cita a las 12, ¿no? Sí, a las 12 del mediodía, siempre sintonícenos en la radio y también en YouTube y en Facebook en W Radio Colombia. Y a la 1 de la tarde tenemos una cita aquí, desde el estudio digital de Prisa Media, porque aquí sigue la W. Muchas gracias.